Hoy es un buen momento para iniciar otra aventura que nos va a desafiar en nuestra percepción, en nuestra perspectiva de cómo es que anteriormente veíamos algo, y hoy el Señor ha estado llevándonos en un proceso cada vez más amplio de revelación acerca del futuro. Recuerden, estas parábolas, estas 7 parábolas de Mateo 13 son una unidad, es un conjunto, es una enseñanza completa. No podemos separarlas y darles otra interpretación, ni tampoco a los elementos de estas parábolas confundir con otro o con otras y de esta manera tergiversar el significado. El propósito del Señor era revelarle a sus discípulos en su ausencia qué acontecimientos, qué señales, qué evidencias ellos estarían viviendo como las generaciones venideras acerca del final de los tiempos. Y esto es lo que estas parábolas tienen en común. Jesús está hablándonos acerca de un tema que tiene que ver con el cristianismo. Así que bienvenidos a los presentes, bienvenidos a quienes a través de las redes sociales están integrándose, y recordarles que sus aportaciones, sus comentarios, sus experiencias en relación al tema son muy bienvenidos, puesto que nos puede enriquecer, y así de esta manera la clase tendrá una gran participación. Mientras buscas tu Biblia en capítulo 13 de Mateo, verso 33, vamos a pedir a alguno de ustedes nos guíe en oración. Siempre necesitamos la dirección del Espíritu Santo en nuestro estudio, ya sea en tu devocional, en tu hogar o donde quiera que estemos como hoy. Necesitamos la directriz, la presencia y la capacitación que el Espíritu Santo puede traer a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es de interpretación personal. Él es quien la declara, Él es quien la revela acorde a su propio propósito. En otras palabras, Dios no tiene 2 interpretaciones, es una sola a lo largo de toda la eternidad. Algunos de ustedes, por favor, diríjanos en oración. Te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo nuevamente que nos permites estar aquí, Dios. Queremos disponer, Dios, toda nuestra actitud, toda nuestra atención, Dios, para aprender algo nuevo de ti otra vez. Sí, mi Dios. Pedimos tu guianza, Dios, para que podamos realmente enfocarnos en lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, Dios. Ponemos delante de ti la vida del pastor, Dios, para que lo uses como lo has estado usando, Dios. Que él pueda hablar todo lo que ya preparó, Dios, con anticipación, Dios. Que pueda rendir el tiempo, Dios. Ayúdanos, Dios, a que podamos crecer juntos, Dios, porque reconocemos que nos hace falta tanto, Dios, por aprender. Pero estamos dispuestos, Dios. Disponemos de ti, Dios, para que seas tú quien nos enseñe, Dios, y que podamos crecer juntos como iglesia, Dios. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, Dios, y los que nos irán acompañando, Dios, durante la clase. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permíteme leer el verso 33, que es la parábola que tenemos enfrente de nosotros. Recuerda que Jesús ha estado haciendo una parábola tras otra, explicando el propósito y manteniendo esa línea ascendente en su enseñanza. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos, subraya esta frase siempre, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta parábola es la más corta de todas las 7 que tenemos aquí. No sé si son 20 y tantas palabras, si alguien tiene la curiosidad de contar todas las palabras que componen este verso. Y nos vamos a dar cuenta que Jesús en esta breve parábola tiene una enseñanza demasiado amplia, profunda, confrontante, porque ya para esta condición los discípulos debieron aprender
cómo ir interpretando la enseñanza que Jesús ha venido dando. ¿Cuántas son? 26, por ahí andaba, me recordaba por ahí en mis años de escuela que por ahí andaban las 20 y tantas palabras. De esta manera nos vamos a dar cuenta que esta parábola en sus 26 palabras contiene una trascendencia no solo para el momento en que los discípulos estaban escuchando a Jesús, sino a través de los siglos, en cada generación se iba a estar palpando de una manera más clara, más contundente, la descripción que Jesús está haciendo anticipadamente a través de esta parábola. ¿Qué quiere decir? Que la parábola que tenemos enfrente es una anticipada ilustración del mundo en el cual a ti y a mí nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque el contenido, el énfasis, la enseñanza que Jesús está colocando, tanto como en la parábola anterior de la semilla de mostaza como aquí, es para mostrarnos cuáles serían las condiciones del cristianismo en los siglos venideros. Todo inició en la siembra de la semilla que Jesús hace y posteriormente Él viene revelando de una manera progresiva, cada vez con mayor amplitud, cuál es el propósito. La siembra fue la evidencia de cómo el Evangelio tiene el poder de transformar vidas y dar resultados. Viene la otra parábola que tenemos acerca del trigo y la cizaña y darnos cuenta que hay una gran cantidad de condiciones de oposición para que la semilla no produzca ni dé los resultados esperados. Es una mezcla entre el bien y el mal. Encontramos que la semilla de mostaza está hablando acerca de un crecimiento anormal, de algo contradictorio, de algo que nada tiene que ver con la realidad del Evangelio, sino simplemente Jesús está advirtiendo que un buen día las condiciones externas del cristianismo iban a ser reveladas a través de los hechos que estarían viviendo. Tú y yo hoy podemos ser testigos de que es verdad, no hay ningún árbol de mostaza. Pero la enseñanza que Él colocó, estamos contemplándola como las diferentes ramas del cristianismo se han estado diluyendo, corrompiendo y convirtiéndose en escenarios para que muchos puedan ir, cobijarse y de esta manera sacar provecho, ya sea en la política, en los negocios, en cualquier ámbito. Así que hoy Jesús, a través de esta parábola, nos está llevando a darnos cuenta qué es lo que va a suceder con la profesión de fe, es decir, en la esfera donde nos desenvolvemos, el llamado cristianismo. ¿Sí? Así que entonces vamos adelante. Jesús al continuar dándole seguimiento a una parábola tras otra, no ha cambiado de tema, no ha alterado el curso, lo está complementando. Recuerda, lo está complementando, no hay ninguna contradicción, no existe una desviación. Los mismos elementos que utilizó en una parábola se van conjugando para llevarnos al todo final. Nos están abriendo el panorama para ir entrando entonces en esa etapa donde nos está asombrando lo que vemos, porque lo que conocíamos nos había detenido. Lo que anteriormente habíamos tenido como una enseñanza clara, contundente, solo se había rezagado y nos limitó porque no pensábamos que había un mañana, es decir, una oportunidad de ver más allá. Y es lo que Jesús está haciendo a través de estas parábolas. Por lo tanto, Jesús está implícitamente colocando que los genuinos discípulos, al estudiar la palabra, entenderán, conocerán las condiciones de su tiempo presente para ver como una advertencia y no permitir que la contaminación se convierta en parte de su vida. Por eso Jesús siempre advirtió diciendo, velad y orad. Jesús siempre advirtió que debería ser un discípulo un constante atalaya, un vigilante. ¿Por qué? Porque debemos estar alertas en todo momento a causa de los riesgos que vamos a enfrentar y de las condiciones que nos están tocando vivir. Si pudiera un creyente de los que ya partieron con el Señor de hace 20 años
y tuviéramos la oportunidad de que se colocara aquí el día de hoy en nuestro tiempo actual y observara las condiciones de nuestro entorno religioso, para él sería como el final del mundo. Para él llegaría el tiempo donde todas las profecías se habían cumplido. Y eso es lo que tiene como propósito esta parábola. Comentarios, aportaciones, recuerden, son bienvenidos. La semilla de mostaza, entonces, Jesús estuvo hablando acerca de la desviación en la condición externa del cristianismo. Y ahora se enfoca en un aspecto que tiene un impacto letal. Es decir, el impacto interno, donde el aspecto doctrinal es de vital importancia para poderse mantener de pie y mantener una solidez y una estabilidad espiritual ante el constante impacto de posturas, de hipótesis, de doctrinas, de pensamientos, de posturas dentro de la iglesia, estamos hablando, dentro del cuerpo. Y es donde necesitamos entonces recordar un aspecto esencial. Nosotros necesitamos predicar la palabra, preservar la palabra y practicar la palabra. En otras formas diríamos, somos los depositarios del tesoro espiritual para mantenerlo intacto, para mantenerlo sin corrupción, sin alteración, sin mancha. Por eso es que el árbol, como dijéramos, de la semilla de mostaza, se convirtió en algo totalmente erróneo, contradictorio a su código genético. Su naturaleza fue desplazada por algo que no debió ser. Y ese es el punto en el cual Jesús nos está llevando una vez más al decir que esta parábola va a contener aspectos que deberán ser muy claros y evidentes en su condición interna, que solo podrá ser descifrable, entendida cuando conocemos la verdad, cuando estamos palpando la doctrina correcta y cuando estamos dispuestos para mantener esa verdad como la norma de nuestra vida y conducta. Jesús está mencionando que el aspecto interno va a tener más estragos que lo que externamente se han generado. Porque el aspecto interno es la esencia y naturaleza de lo que le da sentido, valor, identidad al cristianismo. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es fundamental, es ineludible. El cristianismo no puede depender de posturas, posiciones, no puede depender de algunas opiniones, sino que está supeditado a la palabra misma y a la interpretación que el mismo Señor le da. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Bien. ¿Cuál es la interpretación tradicional o popular que nosotros conocemos de esta parábola? Eso es muy importante. Primero, la palabra semejanza que Jesús utiliza es un comparativo, es una comparación, no está hablando de una realidad. Algunos autores, y ahorita vamos a ver el contenido de la postura popular, ellos se quedaron en el contexto de decir, porque el reino de los cielos es semejante a la levadura. Hasta ahí se quedaron, hasta ahí leyeron. Y por lo tanto, en su percepción se tergiversa su contenido, porque es el todo el que debemos analizar y extraer el contenido. Así que la palabra que Jesús utiliza es algo similar en apariencia o en carácter. Está haciendo una comparación acerca de lo natural para expresar una verdad espiritual. Que el contenido de lo natural puede ser una clara descripción de lo que espiritualmente va a suceder. ¿Sí?
Y la levadura, bueno, para las mujeres es más fácil entender ese concepto que nosotros los hombres, a menos que no seas pastelero, panadero o que estés involucrado en ese ámbito. La palabra levadura más bien no es tanto descriptiva, más bien es funcional, es la característica que realiza. Y la levadura tiene la función de fermentar la masa, de proveerle otras condiciones no naturales que posee la harina, puesto que la harina es pura, y al colocar la levadura generará un cambio, una integración, una fusión que propiciará una alteración en su naturaleza, en su tamaño y en lo que es esa masa. ¿Vamos bien? Así que tenemos que entender qué es lo que Jesús está hablando al respecto. ¿Por qué? Porque esta es una ilustración de cada hogar en ese tiempo. Para el pueblo judío era lo más normal en su hogar ver a las amas de casa o a los papás propiciar el hacer el pan. Hoy tenemos panaderías donde vamos y lo adquirimos, pero antes era cada familia preparaba su propio pan. Así que para Jesús era muy claro compartir una enseñanza natural del hogar familiar de su niñez y trasladarla al punto espiritual para que pueda converger y mostrarnos la gran realidad que esto significa. Por lo tanto, la enseñanza que popularmente se había o se va generando a lo largo de los tiempos es que esta parábola se considera como el enorme poder de influencia del Evangelio en el mundo. Es reconocer que ese poder se infiltra de una manera imperceptible, muy suave, pero con un alto grado de desplazar lo natural para establecer lo espiritual y de esta manera ir escalando posiciones para tocar en cada esfera de la sociedad y propiciar a nuevas personas o a naciones nuevas o a ciudades venir y convertirse a Cristo, de tal manera que el propósito de esta parábola para algunos es llegar al conocimiento total y que el mundo completo se convierta a Cristo. Wow. ¿Lo están captando? Es que ¿Sí? la enseñanza antigua era que esta parábola representaba la multiplicación del creyente, pero ahora estudiando yo me doy cuenta que no es de la manera sana ni correcta, porque la levadura obviamente fermenta, echa a perder. Y es cierto, hoy el Evangelio está, pero todo fermentado, todo. Entonces, a nosotros nos enseñaron que era cuando el Evangelio, hoy sí iba a la gente a convertirse, pero me doy cuenta que no. Jesús está hablando de que iba a sufrir. Ahora sí que una alteración, nada bueno. ¿Comentarios? Esto es precisamente lo que necesitamos darnos cuenta. ¿Qué está pasando? Jesús no ha escondido absolutamente nada. Por el contrario, ha venido revelando paso a paso, en la medida de la comprensión de sus discípulos, les da cuanto pueden ellos percibir, entender, porque será lo que ellos mismos van a enseñar, experimentar, y de hecho ellos vivieron este tipo de condiciones. La interpretación popular ilustra que al introducirse el Evangelio como símbolo de la levadura y empieza a mezclarse entre las personas, entre la humanidad, va a ir desplazando todas las condiciones anteriores para ir contaminando, avanzando, influyendo, distorsionando aquella masa para hacerla leudada, como dice ahí, es decir, para fermentarla. Y esto se traslada en que la gran mayoría de quienes creen esta postura, y es respetable, y subrayo, tenemos que respetar esa postura. Pero a la luz de los hechos necesitamos entonces nosotros
determinar cuál es la correcta interpretación. Porque si tú y yo vamos en sentido opuesto a la interpretación que Jesús realiza y a los elementos que utiliza, estamos en el error. Si vamos en dirección opuesta, estamos negando la veracidad que Jesús señala. Pero necesitamos entonces tener revelación, tener conocimiento, los elementos que nos van a proporcionar cuál debe ser la correcta interpretación. Por lo tanto, la interpretación popular está colocando que el Evangelio va a alcanzar su clímax, va a llegar al punto donde casi o todo el mundo va a ser alcanzado para convertirse a Cristo. Y desde el día en que se sembró la semilla hasta el inminente regreso de Cristo o hasta el milenio, el mundo va a ser salvo. ¿Será así? No. El mundo nunca será salvo. Es decir, totalmente, estamos hablando de su totalidad. Eso es algo que necesitamos colocar muy claramente. Así que esta postura afirma que hay un poder intrínseco con una capacidad ilimitada de superar cualquier condición, porque el poder interno es capaz de alterar cualquier condición para establecer que el Evangelio va a llegar a ser el número uno en todo lugar y en todo tiempo. Si así fuera esa doctrina, me pregunto, ¿realmente el cristianismo es la fuerza espiritual número uno en el mundo? No, no. Por eso, al interpretar de la manera popular la semilla de mostaza y al conferirle un enorme poder exponencial, empezamos a tergiversar la enseñanza para llegar a esta nueva o a esta otra parábola y colocar ahora que no solo lo externo alcanzaría un nivel, un alcance, una proyección, sino que internamente también sería la gran oportunidad de que el mundo tuviera salvación, porque el Evangelio es la capacidad espiritual para superar todo obstáculo. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de esta postura? Que eso es lo que vimos nosotros en algunos años atrás. Comentarios. Y nosotros vivimos y escuchamos a muchos predicadores, muchos libros acerca de este tema. Y cuando no teníamos acceso a tanta información, pues es como haber creído que hay un árbol de semillas de mostaza, cuando nunca ha habido un árbol de semilla de mostaza. Jesús, ¿por qué la utilizó? Porque él comentó precisamente que la naturaleza de la semilla de mostaza no puede alcanzar tal dimensión porque sería en contra de su naturaleza, de su código genético. Transgrediría las leyes naturales que Dios había establecido. De esta es la misma condición. ¿Sí? ¿Comentarios? Mientras lo piensan, esta postura suena bien, porque nos alienta a creer que lo que estamos haciendo va a tener éxito, que tarde o temprano vamos a ver a las multitudes convertidas, que el día de mañana van a ser una nación para Cristo, un continente para Cristo, el mundo para Cristo. Esto es lo que nos alienta, pero es ir en sentido opuesto a la enseñanza de Jesús. ¿Qué debemos hacer entonces? Esta interpretación nos está mostrando que implícitamente hay una conversión gradual en el mundo para llegar a ser un mundo cristiano. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:13, por favor. Es como si dijéramos, el cristianismo va a ir depurando la maldad, va a ir superando las condiciones en que el mundo se mueve para ir colocando principios que están transformando vidas, transformando naciones, donde no va a haber guerras, donde no va a haber corrupción, donde no va a haber maldad, donde no va a haber agendas escondidas, ni la 2030 tampoco, ¿sí?
Segunda de Timoteo 3:13, por favor. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces tenemos una contraparte que nos puede ubicar, reitero, respetando la postura de quienes mantienen esta interpretación tradicional. Pero los elementos mismos de la palabra nos van a ubicar en qué contexto estamos y cómo es que la sociedad o el mundo nunca va a adquirir la postura que se está declarando, porque nos dice que la maldad va a ir en aumento. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24, 25, 26. Porque el amor de muchos se resfriará, la maldad se multiplicará. ¿Y este texto que acabamos de leer qué dice? Que irán engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esta es la dinámica cotidiana que tenemos. Engañados, engañando, y esto es una condición exponencial. Hoy los fraudes ya son a nivel ¿qué? Por internet, ya ni físicamente. Esto entonces contradice una postura que usualmente creíamos. Y parece en Lucas 18:18 que el mismo Señor Jesús implica esta condición. 18:8, perdón. Digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Se refiere a la etapa donde los últimos tiempos van a alcanzar. Y está manteniendo entonces el Señor Jesús una postura que la fe no es de todos, ni que la fe va a ser el objeto principal del cristianismo, sino que habrá tiempos turbulentos, tiempos tormentosos, que habrá paréntesis donde el cristianismo no acepte la verdad de la palabra. Porque hablando de fe, recordemos, no es solamente creer, está hablando del contexto general de las doctrinas que el mismo evangelio, la palabra, define. A eso se refiere Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso es lo que está diciendo, implícitamente. Comentarios acerca de esta interpretación. Sí, Audrey. Esto, por ejemplo, que mencionaba ahorita que el amor de muchos se enfriará, pues está hablando de los creyentes, porque el mundo no tiene amor. O sea, los que no tienen amor, ¿cómo se va a enfriar? Sino que habla de los que ya ponen ellos un amor y se van a retirar. Y creo que no es casualidad que viene antes de la parábola que ya vimos de la puerta estrecha, porque habla enseguida de esa parábola. Entonces, más que hablar de algo grande, le estaba hablando de algo que se iba a estrechar, ¿no? Exactamente. Esa es la enseñanza que necesitamos ir colocando ese todo como una unidad. No hay nada que converja en diversos aspectos, en diferentes puntos. Jesús está enseñando su doctrina en un proceso formativo ascendente. Cada vez nos da más, cada vez nos da en plenitud en la medida de nuestra capacidad de comprensión. Porque el propósito de Jesús no era perder a sus discípulos en un mar de sabiduría, era llevarlos paso a paso para comprender la enseñanza, la doctrina, para mantenerse fieles y firmes a esa postura y de esta manera entonces enfrentar a un mundo cuando ellos estuvieran ya sin el Señor Jesús físicamente con ellos. Eso es muy importante. El apóstol Pablo hace énfasis en la levadura en 1 Corintios 5. Dice, no es buena vuestra jactancia, no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que sean nuevas masas sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Que me adelantaste, preciosa, en la próxima hoja la tenemos. Gracias. Pero eso es,
¿Qué es la levadura? Es lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué es la levadura? ¿Qué es lo que Jesús quería decir con esto? Es verdad que en el Antiguo Testamento hay ciertos textos que hablan de levadura, pero déjame decirte, para la nación judía, la levadura es de nociones negativas, es de oposición, es contradictoria a la que la mayoría de nosotros pensaríamos, porque se excluye la levadura como resultado de corromper, de contaminar, de distorsionar. En otras palabras, se está hablando de un proceso que va denigrando a lo que se supone es puro. ¿Sí? Qué importante. ¿Sí? Vamos a ver entonces esta interpretación escritural. No es que nosotros debamos jactarnos de algo en lo absoluto, porque nosotros no somos autores de nada. Por el contrario, al que más se le da, más se le va a pedir. Necesitamos reconocer que lo que estamos aprendiendo nos conlleva mayor responsabilidad. Pero no podemos cerrar los ojos y seguir incentivando una condición que no está hablando correctamente de una interpretación bíblica, sino que antes la tergiversa y nos despoja de lo que realmente necesitamos nosotros conocer para ir enfrentando ese mañana. Así que la levadura, al contener un aspecto negativo en el pueblo judío, desde el principio fue retirarla antes de cuando salieron de Egipto. Cada familia, cada hogar tuvo que retirar la levadura de su Pascua. Vamos a verlo. Éxodo 12, versos 15 al 19. Porque toda levadura debería ser removida. Para la Biblia, la levadura significa pecado, significa contaminación, significa ir contrario a la voluntad de Dios. Significa mancha, significa obstáculo, significa algo opuesto a la voluntad de Dios. Algo opuesto a la santidad, llamarlo de esa manera. Éxodo 12, versos 15 al 19, por favor. Si estoy yendo un poco rápido, por favor díganme, porque yo por cuestión de tiempo estoy un poquito acelerando. Así que por favor, si hay algo, adelante. Sí, Omar. Sí, no, yo vengo de un colegio católico. Y esa parte del sermón, me acordé ahorita, no hablaba de la iglesia en sí, hablaba de las personas. O sea que se supone lo espiritual lo tienes adentro y lo ibas a acrecentar, pero hablaba como persona. Y ya ahorita queda bien, queda súper claro, ¿no? El reino de los cielos es como, o sea, está hablando de todas las personas. Pero yo me acuerdo en la secundaria. ¿Eso nos enseñaron? Eso me lo enseñaron y me acordé ahorita, o sea, cuando yo lo escuché dije, va a hablar de esa parte. Pero hablaba como en lo individual, sí, en lo espiritual y el crecimiento espiritual interno de un solo individuo. Ajá. No hablaba del reino, por eso dice, el reino de los cielos es semejante a, es lo que está diciendo. La levadura parafraseando también hay una parte donde se habla que los saduceos, los fariseos son como la levadura, no les crean. Ahorita lo vamos a ver exactamente. Eso es, por eso digo, quiero que me alcance el tiempo. Por eso pregunté si voy rápido o está bien, como vamos a esa velocidad, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí está entendible de esta manera? Bien. Éxodo 12, 15 al 19. 7 días comeréis panes. Hay algo que necesitamos colocar. Ese 7 no es que creamos en la numerología bíblica. El punto concreto del número siempre es la idea o el énfasis de estar completo, de ser perfecto. Y ustedes van a encontrar en todo el Antiguo Testamento el 7 como relación de haber concluido. En el séptimo día Dios descansó de su obra. Ahora, ¿por qué Dios descansó? ¿Porque se cansó? No, nunca, Dios no se cansa, sino porque llegó al tiempo donde todo estaba completo. ¿Ok? Van a encontrar el año 49, 70 veces 7, y vamos a encontrar, eso es el único punto que necesitamos, ¿ok? Porque después vamos a encontrar la fiesta de las semanas,
y todo redunda en el 7 para el pueblo judío. 7 días comeréis panes sin levadura. Panes sin levadura. Hace el énfasis ahí cada vez. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Qué tremenda declaración. Dios está a través de Moisés mostrando cómo debía ser la Pascua y cómo se debería guardar. Y no debería existir en ningún hogar la levadura. ¿Sí? Quien intentara o comiera estaba transgrediendo el mandamiento y debería entonces estar bajo la disciplina. ¿Sí? ¿Les sigo? Sí. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y si guardareis la fiesta de los panes sin levadura. Panes sin levadura. Recuerda eso. Porque en este mismo día, saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Han de guardar qué? ¿Temporalmente? ¿Cómo dice? Perpetua. Han de guardar, sí, por decirlo de una manera, eternamente. Al decir perpetuamente, es decir, generación tras generación, no deberá alterar este contenido, ni en el ni en el antiguo, ni en el nuevo. Esto es un mandamiento que hasta el día de hoy el pueblo judío observa. ¿Sí? En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 7 días. Pero 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Qué tremendo, qué impactante que nosotros fomentáramos que la levadura tiene un poder transformador, un poder que hace a las personas libres, santas, transformadas, y desde el Antiguo Testamento el Señor dice, no puede ser de esa manera. Entonces, ¿dónde está el conflicto? En que hemos cambiado de directriz para utilizar nuestra propia interpretación y no permitir que la Biblia se interprete por sí misma. ¿Sí? Ahora, Éxodo 34:25 es otro tema que tiene que ver directamente con los sacrificios que se presentaban o se hacían para el Señor. De esta manera nos vamos a dar cuenta que la vida religiosa del pueblo de Israel siempre estaba regulada, controlada o normada por el alejarse en cuanto a su relación con Dios acerca de la mezcla, es decir, de la levadura. 34:25 de Éxodo, por favor. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. No ofrecerás ningún sacrificio que contenga levadura. Por eso la Biblia nos dice que Jesús era perfecto, el pan del cielo. En él no había levadura, no había contaminación, no había pecado. O sea, tenemos que verlo en todos los ángulos, porque eso es muy importante. Pero hay una sola excepción en la que se puede o se hizo la levadura con un propósito específico, lo vamos a ver. Levítico 23:15 al 21. Esta es la única excepción y tiene un propósito que se cumpla o se cumple en el libro de los Hechos. Esto es el punto. ¿Por qué? Vamos a verlo. Levítico 23:15 al 21. Sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida,
7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces, Perdón, 50 días, ¿recuerdan qué significa eso, los 50 días? Pentecostés. Ok, estamos prefigurando Pentecostés. Tenemos que entender eso. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que está asomándose hacia un futuro donde esa masa leudada tiene un propósito específico porque Dios así lo determinó. ¿Cuál era ese propósito? Vamos adelante. entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Por qué está ahí esa excepción? Porque Pentecostés representaba el inminente futuro donde la iglesia emergería para ser ahora esa identidad que Jesús estaría colocando para ser la iglesia. Bien, ¿por qué entonces la levadura? Porque habría Dios conjugado 2 pueblos en uno solo, los judíos como los gentiles. Y hablando de levadura es porque la iglesia todavía no es perfecta, hay pecado dentro de la iglesia. ¡Qué claro está! ¿Por qué? Porque esta naturaleza todavía peca. Esta naturaleza todavía está inclinada al mal. El Señor transformó nuestro espíritu, mas no transformó esta carne que sigue todavía estando aquí presente. Inclinaciones, deseos, faltas. A esta carne le gusta todavía el mundo. Bueno, nomás la mía, entonces. ¿Sí? Entonces, esa es la única excepción que encontramos. ¿Por qué? Porque prefiguraba ese inminente evento donde Pentecostés sería, y Pentecostés significa, pente, 50, es penta, es 50 que debemos recordar para los que fuimos a kinder. ¿Ah? Penta es 50, es lo que está diciendo, y es el nuevo grano, lo que sucedió en la iglesia, el que emerge la iglesia. Comentarios. Qué claro ahora se ve. ¿Comentarios? Sí, adelante. No, pensé que tú, Steven. Pensé que estabas diciendo que sí. Sí. No, es que te hace falta la clase anterior. Eso es muy importante. Bien, este es lo que cuesta trabajo, porque la postura anterior no asumía que el contenido total desde el Antiguo Testamento se enfocaría hacia un punto único, que era precisamente darle a judíos como a gentiles una oportunidad para que esa masa leudada se iba a complementar para ser posteriormente un solo cuerpo. ¿Ok? Qué importante. Así que entonces, vamos adelante. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Cuál es la dinámica de la naturaleza, de la levadura? ¿Cuál es la acción que genera o cómo es que la levadura genera condiciones que la harina no posee? Bueno, la naturaleza de la levadura, una vez que inicia su proceso de irse mezclando, ya no puede ser detenido, no puede ser parado. Su capacidad de penetración, de contaminar, de influenciar al resto va a ser de una manera lenta, pero poderosamente, de tal manera que va aún a cambiar la estructura, la naturaleza, el tamaño, el volumen de la masa que se tiene.
Por eso es que cuando se hace un pan, la levadura le da una dimensión mayúscula. Y ese es el punto. Quiere decir entonces que este elemento tiene la habilidad de influir de una manera superior sin que ya no exista otro elemento que propicie algo adicional. La levadura es entonces el punto focal de esta parábola. ¿Ok? ¿Qué entonces significa o qué es lo que Jesús está hablando en relación con la levadura? ¿Cuál es el tema principal? Recordemos, en la parábola anterior él estaba hablando de una distorsión externa en la estructura de la semilla de mostaza. Aquí está hablando acerca de un conflicto que internamente el cristianismo empieza a experimentar, a vivir, que es el resultado de una contaminación doctrinal. ¡Wow! ¡Qué interesante! El Señor Jesús desde esos días estaba mirando hacia el futuro. ¿Por qué? Porque Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el mañana. Por eso cuando describe a la pregunta de los discípulos, ¿qué señales habrá del final del mundo? Él les empieza a dar una descripción de lo que vendría, y entre ellas está esta condicionante. Pero Él empieza a hablar de ese futuro aquí, en estas parábolas. Es donde Él empieza a colocar, pero los discípulos no habían llegado a una capacidad de entendimiento, porque volvieron a preguntar, ¿qué señales habrá? ¿Y cómo será? Pues probablemente tú y yo hubiéramos preguntado unas 10 veces más, porque iba a ser muy difícil comprender estas cosas. Bien, ¿qué está sucediendo? Nosotros hoy podemos darnos cuenta entonces que la influencia que ha venido aconteciendo dentro del cristianismo nos confronta hoy, como en cada generación, pero yo creo que hoy más que nunca, con una de las condiciones doctrinales que el cristianismo nunca antes había palpado. Hoy tenemos confusión doctrinal, una cantidad de propuestas aceptadas como si fueran normales. Hoy la iglesia está tan permeada por el mundo que las posturas, métodos, formas de evaluar, de hacer, son los métodos que el mundo ha colocado, y de esta manera hemos perdido nuestra identidad. ¿Por qué? Porque el aspecto doctrinal, que es la base y sustento que nos da identidad, que nos da la fuerza para mantenernos cada día en la senda, ha venido a ser contaminada por esta levadura, de tal modo que hoy ya a veces no se sabe qué es bueno o qué es malo, a menos que no tengamos esa capacidad de tener el discernimiento, estudiar la palabra y empezar a ver claramente lo que se está proponiendo. Muchos púlpitos el día de hoy son un enorme conflicto. No enseñan la Biblia. Antes, doctrinalmente, están insertando semillas para distorsionar, para corromper y desvirtuar la verdad. Eso es algo que tenemos que ver. 2 Corintios 11:15. Jesús está hablando que la levadura simboliza también una de las acciones más contundentes que el enemigo estará utilizando. Porque el propósito principal del enemigo, además de destruir, es distorsionar, tergiversar, alterar la verdad. Si no puede aniquilar la verdad, tratará de alterarla, de corromperla, como esta levadura. Contaminación ya no es salud. Contaminar la verdad ya no da resultados que se esperaban. Por eso en el trigo y la cizaña Jesús sembró creyentes de verdad genuinos y el enemigo sembró sus propios creyentes llenos de maldad. ¿Sí? 2 Corintios 11:15, por favor. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuál es el centro entonces donde el enemigo realiza sus actividades u operaciones? La iglesia.
¿dónde tiene su centro de instrucción más elemental, trascendente e impactante? En la iglesia. ¿Quiénes son sus agentes? Muchos ministros. Wow. Así que no todo el que predica, no toda iglesia, no todo lo que tú ves en la televisión, no todos los televangelistas, no todos los que están ahí son de Dios. Tenemos que estudiar. Yo escucho a tantos, ay, ¿no viste a este predicador? Y digo, no puede ser. ¿Y no has visto esto? Y digo, ¿no puedes entender que no hay mejor alimento que el que tienes en tu casa, en la iglesia donde vas? Ese es un conflicto. Yo no necesito ver a alguien para darme cuenta qué tan bueno o qué tantas cosas hay. Hace unos días, llevando a Anita a su casa, estábamos hablando de este tema y dijo Anita, tu mamá, estábamos platicando y mientras íbamos en el auto dijo, yo me propuse algo desde que me convertí. No leer a nadie, no leer ningún libro hasta que conociera la verdad de la palabra. Y hasta el día de hoy me he abstenido de leer cualquier libro, me he concentrado en la Biblia. Y digo, te felicito, porque eso habla de lo que sabes es por revelación. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que necesitamos. Darnos cuenta que hay cosas buenas, por supuesto. No podemos satanizar ni ser negativos en que no hay nada bueno, no, pero no todo es bueno. Eso necesitamos subrayarlo, no todo. Y voy a atreverme a decir algo, cantantes, cuidado con los cantantes, con su música, con sus letras, con su vida, cuidado. Ustedes pueden ver predicadores muy bien, pero desconocen cuál es su vida íntima y cómo viven y de qué manera y cómo tratan a su familia, si es que la tienen, porque algunos ya ni tienen. Wow. Qué increíble, ¿va? Esto es lo que estamos hablando. Por sus frutos, dice la Biblia. Así que hay buenos, pero son escasos. Por eso es que el centro de operaciones donde el enemigo ha encontrado su nicho de mercadeo y de propiciar que la contaminación doctrinal del Evangelio se convierta en algo que ha venido ante nuestros ojos convirtiéndose como algo natural, cuando en realidad la doctrina debería ser pura, debería ser única y debería ser la que dirigiera nuestra vida a lo largo de cada momento. Pero nos hemos estado confrontando con tanto escándalo, con tanta condición que ya parece ser que uno más no hay problema, pero aceptamos lo que está ahí. Y ese es el conflicto. Por eso Jesús está anticipándose para decirnos que vendría no solamente un deterioro externo del cristianismo, de lo que hablábamos la clase anterior, sino que esta clase es más intensa porque está hablando de la esencia y naturaleza de lo que es el cristianismo. Hoy tenemos un cristianismo sin Cristo. Hoy tenemos un cristianismo sin arrepentimiento. Hoy tenemos un cristianismo que quiere gozar de las bendiciones, pero sin pagar el precio de ser un discípulo. ¡Qué tremendo! ¿Ah? Bueno. Y es que hoy las doctrinas de la prosperidad... Bien, vamos entonces a lo que Jesús instruyó y lo que hablaba Omar, lo que hablaba mi esposa. El Señor Jesús en los evangelios reduce la enseñanza a 3 tipos de levadura. Wow, 3 tipos de levadura. La primera es en Lucas 12:1, la levadura de los fariseos. Vamos a leerla, por favor.
Esto es lo que nos da entonces la continuidad para ubicarnos en tiempo y espacio y de la manera histórica en que Jesús correctamente anticipa estos eventos para que sus genuinos discípulos pudieran comprender y estar alertas para no ser susceptibles de un cambio o de ser atraídos por propuestas que están fuera de la palabra de Dios. ¿Sí? Lucas 12:1, por favor. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Wow. A ver, entonces, ¿cómo pudiéramos colocar la levadura en el contexto de que sí es la predicación y que va a alcanzar a muchos? Imposible. Imposible. Jesús está enseñando entonces que hay 3 tipos de levadura y ahorita las vamos a desglosar brevemente, pero para irnos un poquito rápidos. La levadura de los saduceos, Mateo 16, verso 6 y el verso 12, por favor. Así que estamos hablando la levadura de los fariseos. Una es hipocresía. Ahora, vamos con los saduceos. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y el 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿De la doctrina de qué? Ahí ahorita vamos a desglosarla. Así que Jesús está utilizando el término de levadura no de una manera constructiva, no de una manera grata, no está hablando de una forma en que pudiera alcanzar a miles y ser susceptible de un poder transformador para bien. Jesús está colocando la levadura en el contexto real que tiene. Por eso la utilizó, porque la harina es pura y requiere de un elemento para cambiar su tamaño, su figura, su esencia, su naturaleza, para producir algo que es contrario a la naturaleza misma de la harina. ¿Sí? Por eso dice, en semejanza, o sea, el reino de los cielos es semejante a, o voy a hacer una comparativa, dice el Señor, con la levadura. ¿Sí? Bien, la levadura de Herodes, Marcos 8, 14 y 15. Ya estamos teniendo otra, y ya llevamos 3 que Jesús declaró en los evangelios. 8, 14 y 15, por favor. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Wow. Vamos a desglosar brevemente estas 3 como una evidencia de que nuestra postura, nuestra interpretación debe ser la más acertada como resultado de tener elementos sustentables que afirman, consolidan cuál es el uso que Jesús le da a la levadura en todo el contexto del Evangelio. ¿Sí? ¿Vamos bien? La levadura de los fariseos fue la primera que leímos en Lucas. Ellos, además de la hipocresía, ¿qué es la hipocresía? ¿Alguien que... Adelante. Pues como que eres y no eres. Desapercibido. Es una doble cara. Aprovechando esto, voy a mencionar una anécdota que pasó, no con nosotros en la iglesia, con un amigo mío, con un invidente que siempre me decía: pastor, ya tenía ganas de verte. Daniel Ocampo se llama. Y él compuso una canción, dentro de varias, que se llama Hipócrita. Y resulta que no se pusieron de acuerdo cuando estaban recogiendo la ofrenda con la música apropiada, que es importante para los músicos. Y resulta que
se hace la oración por las ofrendas y la música aparece ahí cuando dice el que estaba orando, por los diezmos y las ofrendas, y aparece, hipócrita. ¿Entonces qué? Qué increíble. Qué increíble, pero eso pasa. Entonces entendemos que un hipócrita no es algo que está fuera de nuestro conocimiento. Recuerden, estamos hablando de qué? De la condición interna que está aconteciendo en la iglesia. La hipocresía es un doble discurso. Qué raro. Es que yo soy pastor afuera, aquí adentro, pero afuera soy como cualquier otra persona. No, déjame decirte que no. Tú no puedes hacer eso. O una doble moral. Así que para nosotros esos términos no deberían ser nada nuevos. Jesús lo estaba declarando desde un principio. Esto es ir contaminándose la esencia natural con la cual el Espíritu Santo nos dio una nueva naturaleza. Y esto se convierte en un agravante porque aunque tenemos la libertad de elegir, estamos anticipando o determinando ser lo que yo quiero antes de permitir que la nueva naturaleza gobierne mi vida. También los fariseos eran los separatistas de su tiempo. Ellos eran quienes determinaban cuándo, cómo y dónde. Ellos habían adquirido un monopolio de la doctrina para declararla o ser quienes determinaban a quién conferirle su instrucción como la revelación misma. Qué tremendo, ¿eh? ¿Dónde hemos oído eso? Que tienen el monopolio de la verdad. Además, ellos habían estado tergiversando la palabra de Dios porque habían venido instruyendo oralmente, y de hecho es lo que ellos llamaban la ley oral, el transmitir sus propias percepciones, sus propios comentarios, de tal forma que ahora ellos habían dado un salto. Ya no era la palabra de Dios lo más importante, ahora fueron sus posturas filosóficas de las escuelas rabínicas como sus propias posturas en relación con, no la palabra, con sus propias tradiciones que ellos habían colocado. ¡Qué impacto! Nehemías capítulo 8, versos 5 al 8, estamos hablando que Nehemías, Esdras trataron de enseñar al pueblo para que pudieran darle el sentido correcto. Y ellos, los fariseos, se fueron al opuesto, de tal manera que un comentario tras otro comentario se convirtieron en leyes, de tal manera que entonces nace el Talmud. El Talmud son comentarios de los comentarios. En otras palabras, lo que dijo mi pastor, lo que dijo aquel pastor y lo que dijo este líder, pues las conjugo y hacemos una cosa. ¿Sí, Omar? No, incluso el Talmud son unos escribas porque ya habían tumbado el templo de Jerusalén. Entonces ya no habían donde juntarse. Los saduceos ya habían desaparecido, el Sanedrín ya no existía al no haber templo. Sí, pero se hacen los comentarios rabínicos para poder evitar a los cristianos, porque los judíos estaban convirtiendo a los cristianos por las teologías que se llevaban en las sinagogas, y los cristianos ganaban, o sea, demostraban perfectamente, porque había un profundo, que tenían los elementos. Claro, había un profundo conocimiento en el cristiano de aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Entonces se crea el Talmud para poder en los comentarios, no por la escritura, sino por los comentarios rabínicos, del rabino sé qué, con el rabino sé qué, se llega a este punto. Entonces se crea el Talmud para evitar a los cristianos y poderlos hacer a un lado. Y fue en el 200 más o menos. O sea, ya había pasado Cristo. Percátense de qué estamos hablando. Jesús anticipadamente estaba viendo cómo el cristianismo experimentaría una tergiversación de la verdad. ¿Qué condiciones se insertarían para hacerlas aparentar que serían la verdad cuando eran totalmente opuestas? Vamos a leer el 8, 5 al 8, pero vamos a leer el último verso para que nos alcance el tiempo, donde dice que
le daban el sentido a la palabra. Nehemías 8, del 5 al 8 está esa frase, yo creo que es el 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y colocaban el sentido. Esta es la verdadera responsabilidad de un liderazgo espiritual. La preservación de la palabra, la predicación de la palabra, la instrucción y mantener su vigencia intacta. Esto es lo que debe hacer todo líder. Cuando un líder tergiversa esta palabra, no es digno de estar en ese lugar. En otras palabras, ni debería ser escuchado ni saludado, déjame decirte, porque él, teniendo la forma de la verdad, está impidiendo que otros conozcan la verdad. Como dijo el Señor, ni entran ni dejan entrar a otros. ¡Qué increíble! Mateo 23, 27, por favor. Porque los fariseos también eran los tradicionalistas del tiempo de Jesús. Así que ellos creían que solo en su grupo tenían la interpretación correcta. ¡Qué increíble! Ninguno de nosotros tiene la exclusiva del Espíritu Santo, sino todo creyente que ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo puede obrar, revelar y conducirnos a la verdad. Esa es la función del Espíritu Santo. Lo que Jesús dijo en Juan 14, 15 y 16, porque el Espíritu les revelará toda la verdad. ¿Sí? Mateo 23, 27. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, Ay. porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En otras palabras, para hacerlo breve, un cristianismo aparente, de apariencia, como predicaba Luzmi hace unos días, de apariencia. No es genuino, no es real. Todo hay una podredumbre dentro de lo que está diciendo Jesús. Wow. Bien, vamos adelante con los saduceos. La levadura de los saduceos es la que vimos en Mateo 16. Ellos no representaban una gran cantidad de seguidores, pero ellos formaban el grupo élite político. Era el grupo que aportaba las grandes cantidades porque eran los empresarios de su tiempo. Eran los que tenían una relación con el gobierno romano y quienes propiciaban un intercambio de favores, de autoridad, de posición, como hoy estamos escuchando, ¿no? Acerca de la política de sus intercambios entre una y otra condición, empresas con gobierno para hacer negocios ilícitos que les permitía tener una aceptación entre ambos bandos. Y esto es lo que ellos hacían. La levadura que Jesús está hablando es también del escepticismo. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en ángeles, no creían en espíritu, no creían en la resurrección. Es decir, tenían ellos una selectividad de doctrinas que utilizaban como hoy en la iglesia. Solo se predican ciertas doctrinas selectivas para escuchar lo que la gente quiere escuchar y no lo que necesitas saber. Dios quiere que seas millonario. Tú eres el campeón que nació para triunfar. Tú eres la persona que Dios creó para ser el vencedor. Y todo es lo que la gente está buscando. Ellos son la doctrina del escepticismo, pero también fueron los gnósticos, los humanistas de su tiempo. Los promotores, te va a sorprender, los promotores de la teología de la liberación fueron ellos. Wow. En otras palabras, ya no debería haber nada que defina, limite o norme nuestra vida espiritual, porque tú tienes la capacidad de interpretar, decidir y elegir. Wow. La teología de la liberación, ellos la implantaron. Por eso Jesús dice, guárdense de la levadura de estos, porque lejos de ser quienes te edifiquen, te van a destruir, te van a alterar y cambiar tu naturaleza. Si tienes fe el día de mañana, no la vas a tener. Sí, Omar. Incluso la guerra con
sea, fundamentada totalmente porque había llegado el Mesías y porque eran el pueblo elegido, y la vocación con la que tomaban las armas eran porque era religión, o sea, no... La guerra santa. Exactamente, o sea, fue no fundamentada, sino hecha y creada por los sacerdotes en un momento dado, y por las personas, más bien los esenios, eran los que ya habían entrado ahí para poder tumbar a Roma, porque se sentían que ellos podían y que Dios estaba con ellos. O sea, y esa la postura del cristiano es la paz. Sí. Bienaventurados los pacificadores. ¿Sí? Entonces ellos se retiraron. De hecho, la muerte del Señor Jesús fue incitada por los sacerdotes. O sea, eso tenemos que entender, que la influencia de un personaje en una autoridad o en una posición de liderazgo tiene un enorme poder. Y cuidado, por eso es que muchos líderes pierden el piso. Y necesitamos de un pastor que tenga su pastor. Tú no puedes ser un pastor sin pastor porque te vuelves un dictador. Ese es un punto genuino. Y la influencia que tiene una persona para declarar y decir es algo que penetra, algo que trasciende. Y debemos tener mucho cuidado. Son lecciones que tenemos que aprender. Cualquier persona que está en el liderazgo tiene una influencia enorme sobre otros. Sus palabras tienen un gran poder de influencia en la vida de otros. Qué impactante. Bien, otro aspecto de los saduceos era acerca de la falsa enseñanza. ¿Cuántas iglesias, y no me atrevería a decir iglesias, centros de reunión, que hoy desechan la sana doctrina porque tienen sus nuevas doctrinas? ¿Cuántos grupos hoy que toman, entre comillas, el término cristiano, pero que viven opuestamente a la verdad? Asisten a un grupo pretendiendo que van a la iglesia, pero solo para cumplir o para entrar a un club que les permita tener una adherencia, una aceptación, pero que carece de la verdad y del poder transformador para hacer de esas vidas una gran oportunidad de ver la mano de Dios en ellos. ¡Qué impacto! Yo hoy lo veo con mayor intensidad. Digo, Señor, gracias por permitirnos estar en la verdad, pero también gracias porque hoy podemos darnos cuenta que lo que tú dijiste hace 2000 años, hoy delante de nuestros ojos se está cumpliendo, pero a su máxima potencia. ¿Y qué de las franquicias de iglesias? El nombre que está aquí en Guadalajara, que está en México y en otros países, es una franquicia. ¿Por qué? Porque la figura de ahí tiene que vender y tiene que ser muy socorrida para enriquecerse y ser una figura de poder y autoridad, que es algo que vamos a ver con la levadura de Herodes. ¡Wow! Herodes, ¿cuál era la doctrina de Herodes? Claramente, la doctrina de la prosperidad. Muy claro. Pero hay un punto crítico. La prosperidad con una errónea doctrina produce inmoralidad. La riqueza con una errónea doctrina produce inmoralidad. Y era la vida de Herodes. Si conoce la historia de Herodes, él tenía por esposa a su cuñada. Qué tremendo. Por eso Juan el Bautista le dijo, no, ese era un valiente. Y la errónea doctrina, ¿qué diría hoy? Bueno, pues si a ti te place, si ustedes dos están bien, no hay problema. No hay problema, síganles, son bien recibidos aquí, les vamos a dar su lugar en la iglesia, no tienen problema. Wow, ¿te das cuenta? Es lo que nos está pasando hoy. Hoy celebramos todas estas cosas. Mi pareja, no debe ser tu pareja, debe ser tu esposa, o no tienes que tener pareja. O sea, ese es un punto que tenemos que colocar.
Claro, no vas a decirle, oye, te tienes que ir. No, pero estás diciendo, alguien llega con esa problemática, como lo hemos visto, tienes que ser con amor, paciente, pero irlos llevando paso a paso para que puedan darse cuenta que es una postura no grata delante de Dios. Que hoy sea aceptada socialmente es otra cosa, pero que delante de Dios no es grata es una responsabilidad que uno tiene que decir. Quien va a cambiar a las personas es el Señor, no nosotros. Pero nuestra responsabilidad es decir la verdad. Juan el Bautista levantó la mano y dijo, no es correcto. Pero la gran mayoría podemos decir esto. ¿Qué más? ¿Qué era todo? Un apetito insaciable de poder, de autoridad, fama. Esa es una de las doctrinas o la levadura de Herodes. ¡Wow! Por eso el Señor Jesús dijo, no se acerquen a esas doctrinas. ¿Qué está hablando? Que la corrupción o la degradación de la doctrina estaría siendo evidente en la medida en que los años transcurran. Porque mientras más la sociedad se vuelve amoral, más apertura a todo. Hoy la iglesia estamos siendo permeados por los criterios del mundo para vivir prácticamente igual y casi ya no hay una diferencia entre la iglesia y el mundo, porque las nuevas centros de reunión de la mayoría son el mundo a su máxima explosión. No hay una diferencia, hablan igual y parece que ahí viven todos los que van a los a los ranchos, porque hay puros animales, a los establos, porque hay puros animales ahí. Desde el pastor hasta los demás se hablan igual. Qué increíble que un líder tenga un vocabulario soez, o estoy hablando de un líder. Qué increíble que tenga una boca pervertida. Porque un líder está para edificar. Qué tremendo. Esa es la doctrina. Bueno, todo me es lícito, todo me vale, dice la palabra. No, no es verdad. Si realmente conoces la Biblia, dice la palabra, si el comer carne les ocasiona a mi hermano, me voy a abstener de mi libertad por verte transformado, cambiado, afirmado en la verdad. ¿Qué diferencia? ¿Sí? Bien. La Escritura también revela dos aspectos más. Vamos para concluir. Si no, no nos vamos a ir. Terminamos con el enriquecimiento ilícito. Como muchos pastores hoy que tienen su avión, tienen su propia chequera. Pacta conmigo y Dios te va a bendecir. Envíame tus ofrendas y el Señor te multiplicará. Como esa fraudulenta mujer del DF que siempre dice, el dinero habla. Y dices, wow. Y convencida, te dice, mira, póntele en el oído y te va a hablar. Wow, no puedo creer tantas mentiras. Tantas, bien. Vamos a ver 1 Corintios 5, la que estaba leyendo, me lee por favor. 1 Corintios 5, 6 al 8. La Escritura, hablando de la Escritura, el Espíritu Santo a través de Pablo, está hablando entonces de una levadura que corrompe, que limita al creyente a continuar adelante. Listo. No es buena vuestra jactancia. No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa. Perdón, un poco de levadura, ¿qué hace? Corrompe. Es los que dicen mi libertad cristiana. Es que yo creo que lo puedo hacer. No. ¿Tienes fe? Dice la Biblia, tenla para contigo allá donde nadie pueda verte, donde nadie pueda ser dañado. Pero tu fe pública no puede ser motivo para transgredir que otro tenga un conflicto. Además, un poco de levadura estará propiciando una mayor carnalidad, una mayor amplitud en la aceptación y vivencia y práctica de todas las cosas que no son correctas. Limpiaos pues de la vieja levadura. Limpiarse de la antigua levadura. Para que sean nuevamente como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pan sin levadura, como en el Antiguo Testamento. Pan sin levadura, sin contaminación. Gálatas 5:9. Está hablando de una levadura que ya no vive de una manera carnal, mundana, sino que va ascendiendo en ese proceso en que Dios nos va purificando. ¿Sí? Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí está el conflicto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Bien, la mujer, ¿tendrá algo que ver la mujer en la condición que Jesús está hablando de la parábola? ¿Sí o no? Sí, sí tiene mucho que ver. Es muy importante. Eso es algo que necesitamos contemplar. Apocalipsis 17:5 no está hablando de una mujer natural, está hablando de un sistema de gobierno, de un sistema de vida y conducta llamado Babilonia. ¿Por qué? Porque este sistema religioso está imponiendo intereses, formas de pensamiento, porque está buscando enriquecerse y aún vender almas como resultado de ser quien gobierna y trafica con las mismas. Apocalipsis 17:5. Y otro, vamos a leer el verso 9 y 18, ahorita te digo, por favor. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces se despeja la incógnita. ¿Quién es esa mujer de la que habló el Señor? ¿Y qué hizo esa mujer? Dice que deliberadamente escondió en 3 medidas. Entonces no es casual, fortuito, que Jesús hablara de una mujer. ¿Por qué? Porque el sistema religioso se encarnaba en un aspecto llamado iglesia, y algunos la confunden o pueden estar seguros acerca de ser Roma, con toda esta condicionante que ejerce en el mundo entero, y de esta manera, sin hacer ruido, sin buscar protagonismo, el evangelio cada día ha perdido su esencia. Bien, la última advertencia, 1 Tesalonicenses 5:21, y con eso nos vamos. La advertencia es permanente para ti y para mí. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Qué dice? Examinadlo todo. ¿A quién le está diciendo? A cada creyente. Examínalo todo. ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro. Porque no todo lo que se dice en la iglesia es real. Porque no todo ministro es genuino. Examinadlo todo. Retengamos lo bueno. El Señor nos ayude entonces a ir apropiándonos y practicando y seguir instruyendo a otros con esta palabra. Vamos a orar para despedirnos. Si no hay más comentarios, vamos a orar. ¿Alguno de ustedes? Sí. Estaba leyendo porque no sabía la relación de la harina con la levadura, pero como en cuestión de medida, una búsqueda así rápida me salió que para leudar 1 kilo de harina se necesitan de 3 a 5 gramos, o sea, prácticamente nada. Pues. No es la cantidad. Para entender la frase cuando decimos poco, es poco, nada, así, y se puede hacer pues que todo se echa a perder, ¿no? Que es lo que es la fermentación. Exactamente, eso es lo que está diciendo. No se necesitan grandes cantidades. Con un poco, toda la masa. ¿Sí? Qué bueno, gracias. ¿Alguno de ustedes diríjanos en oración, por favor? Bendecimos tu nombre, gracias Padre por esta palabra, bendito Dios, de revelación, Señor, que nos das. Señor, aunque muchas veces hemos estudiado esta parábola, Señor, tú nos adviertes, Señor, de una manera para nuestro tiempo que estamos viviendo, Señor, como nos explicaba el pastor, de las 3 medidas, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, pedimos que abras nuestro entendimiento, que podamos, Señor, comprender, bendito Dios, en qué parte está el mundo, bendito Dios, en qué mundo estamos viviendo, Señor, y que no seamos llevados con esa corriente del mundo, Señor,
Por el contrario, Señor, que nos aferremos a tu palabra y a tu conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.